Subquadratic acaba de hacer una afirmación que puede sacudir toda la industria de la IA. Dicen que han construido un modelo que puede razonar sobre enormes cantidades de texto, bases de código completas, contratos legales enteros, miles de páginas de documentos financieros, sin pagar el brutal costo computacional que ha limitado a los modelos de IA durante años. Para entender por qué eso importa, necesitas comprender uno de los cuellos de botella más persistentes en la IA moderna. Cuando le das a un modelo de lenguaje más texto para procesar, el costo no crece en línea recta, crece mucho más rápido que eso. La razón es la atención. Los transformers entienden el lenguaje comparando cada token con todos los demás tokens, así que cuando la entrada se duplica en longitud, el número de comparaciones no se duplica, se cuadruplica. Escala de 10.000 tokens a 1.000.000 de tokens y el costo computacional de la atención no aumenta 100 veces, aumenta aproximadamente 10.000 veces. Por eso toda la industria de la IA ha pasado años creando soluciones alternativas, sistemas de recuperación, pipelines de fragmentación, bases de datos vectoriales, frameworks, RAG, capas de orquestación de agentes. Toda esa infraestructura existe porque los modelos no pueden retener de manera económica un documento completo en su memoria y razonar sobre todo al mismo tiempo. Y esa estructura no es gratuita. Cada sistema de recuperación está haciendo una apuesta implícita sobre qué información es importante. A veces se equivoca con esa apuesta. Si le das a una IA una base de código completa, normalmente no la lee toda. Busca partes. Si le das un contrato legal, recupera fragmentos. Lánzale informes financieros, reportes de ganancias y registros internos. Y extrae fragmentos, luego intenta unirlos para formar el panorama general. Y aquí está el asunto. En realidad, así no es como deberían funcionar esas tareas. En un contrato legal real, un término importante podría definirse en la página 2, modificarse en la página 12, limitarse en la página 46 y luego cambiarse de nuevo en un apéndice. Una base de código tiene funciones escritas en un archivo, pero se usan en otros 40. Se prueban en un lugar completamente diferente y están influenciadas por decisiones de arquitectura enterradas en un readme que nadie actualizó. Investigar significa comparar docenas de artículos que usan palabras similares, pero hacen afirmaciones contradictorias. En todos esos casos, la parte difícil no es encontrar una oración relevante. Lo difícil es entender cómo todas las piezas se conectan a lo largo de todo el documento. Subquadratic llama a todo esto razonamiento de artefactos, y dicen que su tecnología finalmente lo hace práctico. El núcleo de lo que han construido se llama SSA, Atención Dispersa Subcuadrática. La idea básica es que, en lugar de comparar cada token con todos los demás, el modelo aprende qué relaciones realmente importan y solo calcula esas. No se basa en patrones fijos, no se basa en la posición, sino en el significado del contenido en sí mismo. Esa diferencia es más importante de lo que parece. Los métodos anteriores de atención dispersa eran eficientes, pero seguían patrones fijos, como siempre mirar los últimos 1000 tokens o siempre cubrir ciertas ventanas locales. Si la información importante quedaba fuera de ese patrón, el modelo la perdía. Otros enfoques como Mamba, RedNet y RWKSV resuelven el problema de escalabilidad comprimiendo el contexto pasado en una memoria pequeña de tamaño fijo. Eso funciona razonablemente bien para resúmenes y clasificación, pero cuando el modelo necesita recordar un detalle específico de hace millones de tokens, esa compresión puede hacer que se pierda por completo. Modelos híbridos como Jamba y Kimilinear combinan capas eficientes con algo de atención densa normal, lo cual ayuda, pero la parte costosa nunca desaparece por completo. Subquadrático está haciendo una afirmación más fuerte que cualquiera de esas. Ellos dicen que SSA es lineal en todo el proceso, no solo en el paso de atención, sino también en el paso de selección. Y la segunda parte es importante porque es una trampa en la que caen otros enfoques. El sistema de atención dispersa de DeepSeek es un buen ejemplo. Utiliza un indexador relámpago, un mecanismo aprendido y dinámico que decide a qué partes del contexto prestar atención antes de que realmente se ejecute la atención. Eso es ingenioso, pero el propio indexador todavía tiene un costo cuadrático. Según el informe técnico de Subquadratic, en una configuración al estilo de DeepSeek V3.2, ese indexador se vuelve más caro que la atención dispersa que está guiando en algún punto alrededor de los 52.000 tokens. Con 1.000.000 de tokens, cuesta aproximadamente 16 veces más que la atención real. Con 12 millones de tokens, alrededor de 190 veces más. La lección: si tu solución para la atención costosa es un selector de atención costoso, no has resuelto el problema, solo lo has movido. Subquadrático dice que SSA evita esto por completo, tanto la selección como la atención escalan linealmente. Ahora, sobre el modelo que acaban de lanzar. El 16 de junio de 2026, Subquadrático publicó la tarjeta del modelo para SubQ 1.1 Small
Es su segundo modelo y el más pequeño de su línea actual. Ahora lo están implementando para socios de diseño seleccionados y tienen planeados modelos más grandes con ventanas de contexto que van de 2 millones a 12 millones de tokens para más adelante este año. Comienza con aguja en un pajar, la clásica prueba de contexto largo donde un hecho específico está oculto dentro de un bloque masivo de texto y el modelo tiene que recuperarlo exactamente. SubQ 1.1 Small obtiene 100% en 1 millón de tokens, 100% en 2 millones, 98% en 6 millones y 98% en 12 millones. Ese número de 12 millones es el que destaca. El modelo fue entrenado principalmente con 1 millón de tokens, con algo de entrenamiento adicional hasta 2 millones. Nunca fue entrenado específicamente para contextos de 12 millones de tokens, pero aún así logró un 98% de precisión ahí. Y en esa longitud de contexto solo estaba atendiendo al 0.13% de todos los pares de tokens posibles. Esa es la razón detrás de la afirmación de una reducción de casi 1000 veces en el cómputo de atención. En el benchmark Ruler de NVIDIA con 128.000 tokens, SubQ 1.1 Small obtiene una puntuación del 99.12%. Ruler es más exigente que la prueba básica de aguja en un pajar. Cubre 13 tareas diferentes incluyendo recuperación de múltiples claves, extracción de palabras comunes y rastreo de variables en múltiples pasos. Está diseñado para verificar que un modelo realmente pueda usar información distribuida a lo largo de un contexto extenso, no solo recuperar una respuesta obvia. Las cifras de eficiencia son sorprendentes por sí solas. Con 1 millón de tokens, una pasada con atención densa requiere aproximadamente 252 petaflops. SSA requiere 3.9. Eso es una reducción de 64 veces en una sola capa de atención. Con 512.000 tokens, la comparación es de 63 contra 2 petaflops. Con 256.000 tokens, 15.8 contra 0.99 el patrón clave. Mientras más largo es el contexto, mayor se vuelve la ventaja. También lo comparan con Flash Attention 2, que ya es una de las mejoras de eficiencia más importantes en la inteligencia artificial moderna. Flash Attention no cambia las matemáticas subyacentes. La atención todavía escala de manera cuadrática, pero está extremadamente bien optimizada y hoy en día se usa casi universalmente en producción. SubQ no está superando a algo lento. SSA alcanza la paridad con Flash Attention 2 alrededor de 16.000 tokens, corre 1.8 veces más rápido en 32.000, 7.1 veces más rápido en 128.000 y 56 veces más rápido en una sola capa de atención con 1 millón de tokens. 966 milisegundos contra 54.164 milisegundos en una H100. Esas mejoras en eficiencia también cambiaron la forma en que Subquadratic pudo construir este modelo. Con atención densa, los experimentos de 1 millón de tokens son tan costosos que la mayoría de los equipos solo pueden permitirse unas cuantas ejecuciones serias. Con SSA realizaron más de 100 experimentos de contexto largo a lo largo de 6 generaciones principales de modelos. Ese tipo de iteración normalmente no es posible con estas longitudes de contexto. No entrenaron desde cero. Comenzaron con un modelo de frontera de pesos abiertos existente, reemplazaron su atención densa con SSA y luego extendieron el contexto en etapas. 262.500, 12.000, 1 millón. 2 millones de tokens usando YARN para el escalado posicional en cada paso. Un verdadero desafío al que se enfrentaron. A medida que la recuperación de contexto largo mejoraba en los primeros checkpoints, el razonamiento basado en conocimiento empeoraba. Ese compromiso es donde muchos modelos de contexto largo silenciosamente se desmoronan. Tuvieron que ajustar cuidadosamente para mantener el seguimiento de instrucciones, la programación, el razonamiento, la recuperación y el conocimiento factual funcionando juntos. Los puntos de referencia de capacidad general ayudan a situar el modelo. En GPQA Diamond, un punto de referencia de ciencia a nivel de posgrado que abarca física, química y biología, SubQ 1.1, pequeño, obtiene una puntuación del 85.4%. Eso lo coloca por debajo de GPT 5.5 con 90 y 3.2 y Opus 4.8 con 90 y 2 ligeramente por debajo de Sonnet 4.6 con 80 y 7.5, pero por encima de GPT 5.4, Nano con 80 y 1.7, y muy por encima de Haiku 4.5 con 67.2. El punto no es que este sea el modelo de razonamiento más fuerte disponible. El punto es que mantuvo una capacidad real de razonamiento mientras fue diseñado para manejar longitudes de contexto extremas. En el CodeBench V6 en vivo, que prueba problemas de programación competitiva de LeetCode, Codeforces y en AppCoder, SubQ 1.1 Small obtiene un 89.7% de aprobación en 4, ligeramente por delante de Sonnet, 4.6 con 80 y 8.9 y GPT 5.4 con 88.0, y solo detrás de Opus 4.8 con 90 y 2.2.
Luego está el banco de pruebas de automatización financiera, probablemente el benchmark más interesante de todo el informe. A diferencia de la mayoría de los benchmarks de IA, este se acerca mucho al trabajo empresarial real. El modelo tiene que navegar por aproximadamente 500 puntos finales de API en 47 aplicaciones, averiguar la secuencia correcta de llamadas, seguir las reglas de negocio, ignorar registros engañosos y llegar al estado final correcto. No hay crédito parcial. O la respuesta es correcta o es incorrecta. Subq 1.1 pequeño obtiene un 13%, GPT 5.5 obtiene un 18%, Opus 4.8 obtiene un 16%, Soneto 4.6 obtiene un 8%, Haiku 4.5 obtiene un 3%, GPT 5.4 mini obtiene un 0%. Un modelo más pequeño y especializado que esté tan cerca de los modelos más poderosos del mundo, en una prueba difícil y del mundo real, no es algo que se vea a menudo. Subquadratic hizo que estos resultados fueran verificados de manera independiente por Appen. Para Needle in a Haystack, Appen realizó 50 muestras por nivel de contexto a temperatura cero y confirmó coincidencias exactas en cada muestra en 1 millón y 2 millones de tokens, con un 98% de precisión en 6 y 10.12 millones. Nada de esto significa que el escepticismo haya desaparecido. El contexto largo ha sido una de las áreas en las que más se ha prometido de más en la inteligencia artificial. La brecha entre lo que los modelos afirman soportar y lo que realmente hacen de manera confiable a esas longitudes puede ser enorme. Cuando Subquadratic salió del anonimato en mayo de 2026, la reacción de la comunidad estuvo dividida. Algunas personas estaban realmente emocionadas. Otros eran lo suficientemente escépticos como para describirlo como el mayor avance desde el Transformer o como el Teranos de la inteligencia artificial. El director de tecnología confirmó que el modelo comenzó a partir de pesos de código abierto antes de reemplazar el mecanismo de atención, una decisión práctica dado el estado de la empresa, pero un detalle que aumentó la incertidumbre. La industria también ya ha pasado por esto antes. Magic Dev anunció un modelo de contexto de 100 millones de tokens en 2024 con una supuesta ventaja de eficiencia 1000 veces mayor y recaudó alrededor de $500 millones. Y para principios de 2026 todavía no había evidencia visible a gran escala de adopción en el mundo real. Mamba, RoboCoby, Kimi Linear y varios modelos híbridos prometieron escapar del escalamiento cuadrático de diferentes maneras. La mayoría sacrificó la calidad, mantuvo atención densa y costosa en alguna parte del sistema, o solo ofreció mejoras de factor constante en lugar de un cambio genuino en la curva de escalamiento. También hubo preocupaciones específicas con el primer lanzamiento de Subquadratic. El conjunto de pruebas de referencia era limitado y estaba enfocado en la recuperación de contexto largo y la programación, exactamente las áreas donde su enfoque debería destacar. Algunas pruebas de referencia solo se ejecutaron una vez debido a los costos de inferencia. Y hubo una brecha visible entre un resultado de investigación interna y el resultado de producción verificado por un tercero en MRCRUI2, 83% internamente contra 65.9% en la verificación de Apple. Ese tipo de discrepancia importa. El lanzamiento de Subq 1.1 Small aborda parte de eso. Referencias más amplias, más verificación de terceros, mayor cobertura de capacidades. Pero la verdadera prueba no es una prueba de referencia. Es lo que sucede cuando usuarios reales con datos realmente desordenados empiezan a usar esto en producción. ¿Puede el modelo funcionar bien con una base de código interna enorme que nunca fue diseñada para medirse con pruebas de referencia? ¿Puede manejar un contrato con lenguaje inconsistente y mala estructura? ¿Puede rastrear detalles a través de 50 informes de ganancias sin perder los que leyó primero? Subquadratic dice que el despliegue para socios de diseño comienza ahora. La disponibilidad más amplia seguirá durante el trimestre y los lanzamientos generales llegarán a finales de año. La empresa recaudó $29 millones en financiamiento semilla, con una valoración reportada de $500 millones respaldada por inversionistas que estuvieron temprano en Anthropic, OpenAI, Stripe y Brex. Si los modelos más grandes cumplen con lo que sugiere el modelo pequeño, el impacto posterior será real, porque la mayor parte de la infraestructura de IA actual existe específicamente para sortear los límites de la atención. Las bases de datos vectoriales, los pipelines RAG, la orquestación de recuperación, los frameworks de fragmentación, casi todo es andamiaje construido alrededor de la escasez de contexto. Cuando un modelo no puede mantener un contrato completo en memoria, construyes un pipeline para encontrar las cláusulas relevantes. Cuando no puede mantener una base de código completa, construyes un indexador. Elimina esa restricción para artefactos acotados, contratos, bases de código, presentaciones regulatorias, documentación técnica, bases de conocimiento internas, y la forma de esos sistemas cambia.
La recuperación sigue siendo importante para corpus masivos, datos que cambian rápidamente y flujos de trabajo genuinamente de múltiples etapas. Pero para un documento completo que cabe dentro de la ventana de contexto, el modelo puede leerlo todo en lugar de fragmentos elegidos por un pipeline. Esa es la verdadera apuesta que está haciendo Subquadratic, no solo una capa de atención más rápida, sino que la arquitectura actual de la IA empresarial está construida alrededor de un cuello de botella que no tiene por qué existir. Lo descubriremos bastante rápido si tienen razón. Eso es todo por este video. Suscríbete para más actualizaciones de IA, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.